El sol, un disco implacable de fuego líquido, se desangraba sobre las crestas escarpadas de las montañas de Efraín. Su última luz carmesí teñía los cielos, proyectando sombras alargadas y distorsionadas sobre el valle del Jordán, una tierra que antaño fluía con leche y miel, ahora empapada en lágrimas y lodo. 18 años de siembra y cosecha robados, de risas ahogadas, de susurros de desesperación que se alzaban como un lamento colectivo hacia un cielo que parecía sordo. Israel había vuelto a caer. El ciclo eterno de apostasía y arrepentimiento se había cobrado otra vuelta, y esta vez el azote de Dios había tomado la forma de Eglón, rey de Moab. No era solo un rey, era una sombra obesa que se extendía desde su palacio en las llanuras moabitas hasta el corazón mismo de la tierra prometida, sofocando la vida de sus habitantes. La invasión había sido como una plaga de langostas, barriendo el paisaje con una ferocidad inaudita. Eglón, con su crueldad calculada y su insaciable apetito, no solo había congregado a las huestes de Moab, sino que había forjado una alianza impía con los brutales amonitas y los depredadores amalecitas. Juntos, una marea de hierro y odio. Cada día era un recordatorio de la humillación. Los campos cultivados con sudor y esperanza eran confiscados, sus frutos destinados a las voraces despensas de Eglón y sus capitanes. Los hombres israelitas eran obligados a trabajar como bestias de carga, sus espaldas encorvadas bajo el peso de la piedra y el grano, sus rostros surcados por el polvo y la desesperación. Las mujeres, con los ojos vacíos, veían cómo sus hijos crecían bajo el yugo, sin conocer otra cosa que el miedo y la sumisión. Las aldeas que antes rebosaban de la alegre algarabía de los niños, ahora estaban silenciosas, o solo se oían los gritos de los capataces moabitas y el chasquido de los látigos. La ciudad de las palmeras, antes un oasis de frescura, se había convertido en el cuartel general del opresor. Desde allí, Eglón regía con mano de hierro, sus decretos dictados por el capricho de su gula y su sed de poder. Los impuestos eran exorbitantes, esquilmando hasta la última moneda, el último cordero, la última medida de aceite. Los sacerdotes se escondían con temor. La fe, una llama vacilante en un viento helado, amenazaba con extinguirse, pero Dios no olvida a su pueblo. En la noche más oscura, cuando el último rayo de esperanza parecía haberse desvanecido, un lamento sincero brotó de los corazones de Israel. No fue un grito de rebelión, sino un gemido de agotamiento, un suspiro de rendición a la voluntad divina. Dios, sálvanos, hemos pecado, pero nuestra miseria es insoportable. Y Dios escuchó. Como el pastor que atiende el balido perdido de su oveja, el Señor volvió su rostro hacia Israel. Y de entre las tribus, de la pequeña y a menudo infravalorada tribu de Benjamín, Dios levantó a su libertador. Su nombre era Ehud, hijo de Gerá, un nombre que sonaba a eco en los valles, sin la resonancia de un guerrero legendario o la dignidad de un anciano sabio. Pero Ehud tenía una particularidad que lo distinguía. Era zurdo, no simplemente que usara la mano izquierda para escribir o comer, sino que era un hombre impedido de la mano derecha, lo que en hebreo implicaba una destreza singular y entrenada con la izquierda, a menudo asociada con la tribu de Benjamín, famosa por sus guerreros ambidiestros o zurdos que podían lanzar piedras con honda con precisión letal. Esta característica, vista por algunos como una debilidad, sería en realidad su mayor fortaleza, un arma oculta forjada por la providencia misma. Ehud no era un gigante, ni un hombre de imponente presencia física. Su estatura era la de un israelita común, sus músculos formados por el trabajo en la tierra, no por el fragor de la batalla. Sus ojos, sin embargo, brillaban con una intensidad tranquila, una determinación que no se rendía al miedo. Su rostro, marcado por la intemperie y la opresión, ocultaba una mente aguda y un corazón ardiente de fe. Había observado durante 18 años la degradación de su pueblo.
había sentido en carne propia el látigo del capataz moabita, había visto el hambre en los ojos de sus vecinos, y el Espíritu de Dios había comenzado a agitarse dentro de él, como un fuego latente, esperando el viento para avivarse. El llamado de Dios no llegó con truenos ni relámpagos, sino como una convicción silenciosa y profunda, arraigada en su alma. Una noche, mientras oraba bajo la tenue luz de las estrellas, pidiendo por la liberación de Israel, una voz interior le habló con una claridad cristalina. Tú serás mi instrumento, la espada de mi justicia. Ehud se levantó. Su corazón latía con una mezcla de temor y exaltación. Él, un simple hombre, zurdo, sin ejército ni renombre, ¿cómo podría enfrentarse al poderoso Eglón y a todo su reino? Pero la voz persistió, recordándole las proezas de Josué, la mano de Dios en la división del mar, la caída de Jericó misma. No era por su fuerza, sino por la del Todopoderoso. El plan comenzó a formarse en su mente, simple en su audacia, complejo en su ejecución. Necesitaría acceso al rey, y la única forma de conseguirlo era a través de la sumisión. Israel pagaba un tributo anual a Eglón, una muestra humillante de su vasallaje. Ehud vio en ello su oportunidad. Durante semanas, Ehud trabajó en secreto, no en un campo de entrenamiento, sino en el rincón más apartado de su humilde morada. Bajo la luz parpadeante de una lámpara de aceite, forjó una espada. No una espada de batalla larga y pesada, sino un puñal, de un codo de largo, aproximadamente unos 45 centímetros. Una hoja de doble filo, afilada como la navaja de un barbero, diseñada para la estocada, no para el combate abierto. La forjó con sus propias manos, golpeando el metal al rojo vivo con la tenacidad de un artesano y la devoción de un sacerdote. El verdadero genio del plan de Ehud residía en su ubicación. Como era zurdo, la lógica dictaba que llevaría su arma al lado izquierdo, para desenfundar con su mano dominante. Pero Ehud hizo lo contrario. Se la ciñó a su muslo derecho, bajo sus ropas, oculta a la vista de cualquier guardia que esperara encontrar una amenaza en el lado habitual de un guerrero. La funda estaba hecha de cuero endurecido, cosida con precisión para que la hoja se deslizara sin resistencia, pero quedara firmemente sujeta hasta el momento preciso. Su mano izquierda, fuerte y ágil, podría alcanzarla con un movimiento fluido y antinatural para un diestro, pasando desapercibido. Era un truco psicológico, una inversión de las expectativas, tan sutil como letal. Llegó el día del tributo. Los israelitas, con los hombros caídos y los rostros marcados por la resignación, habían reunido la parte de la cosecha y los bienes exigidos por Eglón: sacos de grano, cántaros de aceite de oliva, montones de dátiles secos y higos, rollos de lino fino, unas pocas cabezas de ganado joven. Todo cuidadosamente presentado, un botín para el conquistador Ehud, fue designado para llevar el tributo, una señal de la confianza que sus ancianos depositaban en él, o quizás de su resignación ante la falta de otras opciones. Una pequeña comitiva de hombres, también de Benjamín, le acompañaba, sus pasos resonando huecos en el camino hacia la ciudad de las palmeras. La tensión era palpable. Nadie hablaba. Solo el chirrido de las ruedas de los carros y el lento arrastrar de los bueyes rompía el silencio. El viaje fue largo, bajo el sol abrasador. El paisaje se transformaba a medida que se acercaban a Jericó. Las colinas áridas de Benjamín daban paso a la exuberante pero ahora desolada vega del Jordán. Las palmeras, que daban nombre a la ciudad, se alzaban majestuosas, sus copas verdes balanceándose, pero ya no ofrecían la misma sensación de paz. Las murallas de Jericó, blanqueadas por el sol, se veían imponentes, y en su cima, las banderas moabitas aleteaban como cuervos de mal agüero. Al cruzar la puerta de la ciudad, el aire cambió. Los guardias, hombres fornidos con lanzas y escudos con emblemas extranjeros, escudriñaban a Ehud y a sus compañeros con ojos desconfiados y despectivos. El camino hasta el palacio de Eglón, que se alzaba en el centro de Jericó, era un desfile de poder moabita. Casas israelitas confiscadas y redecoradas con tapices y muebles moabitas, soldados patrullando las calles, mercaderes moabitas regateando con dureza,
el eco de órdenes en una lengua extraña. Ehud caminaba con una expresión impasible, sus ojos escrutando cada detalle, su mente registrando el camino, las salidas, la disposición de las cosas. La empuñadura fría del puñal contra su muslo derecho era un recordatorio constante de su propósito. Finalmente, llegaron al palacio. Guardias moabitas se apostaban en cada entrada, con sus rostros impasibles. Tras una inspección sumaria, fueron conducidos por un eunuco moabita a una sala de audiencias. El aire era pesado, sofocante, cargado con el incienso dulce y las exhalaciones de Eglón. Y allí estaba, Eglón, el rey de Moab. Era un hombre de proporciones colosales, no solo de estatura, sino de volumen. Su cuerpo era una masa informe de carne, sus brazos y piernas como pilares gruesos, su vientre tan voluminoso que parecía ser el centro de su propio universo. Estaba sentado en un trono bajo, ricamente adornado, que parecía apenas soportar su peso. Su cabeza, redonda y grasosa, apenas tenía cuello, y sus ojos pequeños y avariciosos miraban a Ehud desde detrás de párpados hinchados. ¿Es esto todo, israelita?, gruñó Eglón con una voz ronca y pesada. Su aliento caliente y dulzón chocaba contra el rostro de Ehud. Parece que vuestra tierra es cada vez más pobre, o vuestra fe cada vez más escasa. Una risa grasosa escapó de sus labios, secundada por los murmullos sumisos de sus cortesanos. Ehud se limitó a inclinar la cabeza. Hemos traído lo que el Señor de Israel ha permitido que su pueblo recoja, Majestad. Su voz era firme. A pesar del asco que sentía, Eglón despidió a la comitiva con un gesto de su mano gorda. Ehud y sus hombres entregaron el tributo a los sirvientes, y luego se retiraron del salón, escoltados por los guardias. El primer paso estaba dado. Afuera, bajo el cielo azul, los otros hombres de Ehud respiraron con alivio. Vosotros seguid el camino de vuelta, yo tengo algo más que hacer. Los hombres lo miraron con extrañeza. ¿Más? ¿Qué podría haber más, Ehud? El rey nos ha despedido. Ehud sonrió, con una sonrisa tensa y enigmática. Tengo un mensaje secreto para el rey, de parte de Dios. Algo que no pude decir delante de sus cortesanos. Volved a casa y esperadme. Ellos, acostumbrados a la determinación de Ehud, aunque desconcertados, le obedecieron y se alejaron por el camino que habían venido. Luego, con la resolución de un hombre que camina hacia su destino, se dio la vuelta y regresó al palacio. Los mismos guardias que lo habían despedido lo detuvieron en la entrada principal. ¿Qué quieres, israelita? Te hemos despedido. La voz del guardia era impaciente. Tengo un mensaje secreto para el rey, dijo Ehud, con su voz baja y cargada de misterio. Un mensaje de Dios, solo para sus oídos. La mención de Dios y secreto llamó la atención del guardia. Incluso los paganos temían a los dioses de otros pueblos, y la idea de un mensaje divino, aunque fuera del Dios de Israel, despertó su curiosidad y un cierto temor supersticioso. «Esperad aquí», ordenó el guardia, y se dirigió a otro centinela, murmurando. Finalmente, uno de los oficiales del palacio, un hombre de rango superior, fue convocado. Ehud repitió su historia, con la misma convicción. El oficial, un hombre astuto con la mirada rápida, evaluó la situación. Un mensaje de Dios, un secreto. A Eglón le gustaban las intrigas. «Muy bien, israelita», dijo el oficial, «pero serás registrado, y si mientes, tu vida será la paga». Ehud asintió, su corazón latiendo con fuerza, pero su expresión era serena. Le registraron minuciosamente. Sus manos hábiles palparon cada parte de su cuerpo. El muslo izquierdo, la cintura, los brazos. No encontraron nada. La daga, firmemente sujeta al muslo derecho bajo la túnica larga de lino grueso, permaneció indetectable. El truco había funcionado. Con un guardia a cada lado, Ehud fue conducido de nuevo al interior del palacio, por un camino. Subieron una escalera estrecha de piedra, que conducía a una cámara en el tejado, un lugar fresco y privado, donde Eglón solía retirarse para sus siestas o para recibir visitas confidenciales, lejos del bullicio de la corte. Cuando Ehud entró, Eglón lo miró con curiosidad, un ligero ceño fruncido en su frente grasosa. «Así que el israelita ha vuelto», dijo Eglón,
su voz con un matiz de impaciencia. «Dices que tienes un mensaje secreto para mí, de tu Dios. Háblame entonces». Ehud se acercó unos pasos, con su rostro grave. Se arrodilló una vez más. «Tengo una palabra de Dios para ti, oh rey», dijo en voz baja, pero con una convicción que resonó en el silencio de la cámara. «Silencio», exclamó Eglón, levantando una mano gorda. «Que todos salgan de aquí. Quiero escuchar la palabra de tu Dios en privado». Sus sirvientes y consejeros, aunque sorprendidos por la orden, se apresuraron a obedecer, inclinándose y saliendo de la habitación, cerrando las puertas de madera detrás de ellos. El aire de la cámara se volvió denso, cargado de una expectativa palpable. «Bien, israelita», dijo Eglón, apoyando sus codos sobre sus rodillas gordas, inclinándose ligeramente hacia adelante, su voluminosa figura ocupando casi todo el espacio. «Dime la palabra de tu Dios. ¿Trae profecías de prosperidad para Moab? ¿O quizás una bendición sobre mi reinado?» Su voz denotaba su ilimitada autoimportancia. Ehud permaneció de rodillas, con la cabeza baja. «La palabra que tengo para ti, oh rey, es una palabra de juicio». Los ojos de Eglón se entrecerraron. «¿Juicio? ¿Tu Dios se atreve a juzgarme a mí, Eglón, el conquistador de Israel?» Su voz se tornó un gruñido. Pero antes de que pudiera decir más, Ehud se levantó de sus rodillas con un movimiento fluido. No era un movimiento amenazante, sino uno de respeto, como si se preparara para recibir una revelación divina o para pronunciar una sentencia sagrada. Era el protocolo del profeta, la postura del mensajero de Dios. Eglón, para su propia sorpresa, también se levantó de su asiento. Con dificultad, su cuerpo masivo se alzó, su expresión una mezcla de asombro e impaciencia. Para un hombre de su talla y temperamento, ponerse de pie ante un israelita era un acto insólito, un testimonio del poder que la mención del Dios de Israel aún ejercía incluso sobre el más pagano de los reyes. Su mano izquierda, la mano que para los diestros parecía la mano débil, se movió con la rapidez de una serpiente. En un movimiento que era una inversión de la expectativa, no fue a su lado izquierdo, sino que cruzó su cuerpo, deslizándose bajo los pliegues de su túnica larga. Sus dedos encontraron la empuñadura de madera tallada del puñal. El cuero de la funda no ofreció resistencia. Con una fluidez asombrosa, la hoja de doble filo fue extraída de su escondite en su muslo derecho. Eglón apenas tuvo tiempo de reaccionar. Su cerebro, lento por la gula y la sorpresa, solo registró un destello de metal. Antes de que el miedo pudiera formarse en sus ojos, antes de que pudiera pronunciar un sonido, la mano izquierda de Ehud se extendió. No hubo fuerza bruta, sino una precisión milimétrica, una estocada letal. Eglón cayó, no con un estruendo, sino con un desplome pesado y suave, como un saco lleno de arena. Su cuerpo se arrugó sobre sí mismo, sus ojos aún abiertos, fijos en el techo, sin vida. Una burbuja de sangre brotó de sus labios. La cámara, segundos antes llena de tensión silenciosa, ahora se sentía extrañamente vacía, resonando con el eco de la muerte. Con la misma calma con la que había entrado, Ehud se movió. Se acercó a las puertas de la cámara y, con cuidado, las cerró con llave. Luego se dirigió hacia una salida menos obvia, una pequeña puerta secundaria que conducía a un balcón y a una escalera exterior, conocida como el pórtico. Había notado esta salida en su primera visita, un detalle crucial en su plan de escape. Bajó por la escalera, paso a paso, su corazón martillando, pero su mente clara. Los guardias apostados cerca de la entrada principal de la cámara no habían oído nada. El sonido de la caída de Eglón ahogado por el espesor de la carne y el silencio de la estancia Ehud pasó junto a ellos, su figura esbelta camuflada en las sombras de los pasillos. Su paso era ligero, pero decidido. Ni una mirada, ni un gesto delataron la magnitud de su acto. Los sirvientes de Eglón, ajenos al cataclismo que acababa de ocurrir, estaban esperando en el pasillo, susurrando, abanicándose. Oyeron el chasquido de la cerradura al cerrar Ehud las puertas de la cámara.
Asumieron que el rey estaba aliviándose, un eufemismo común en la época para sus frecuentes necesidades intestinales, dado su tamaño. Mientras tanto, Ehud salía por la puerta principal del palacio, mezclándose entre la multitud de soldados y sirvientes moabitas, un fantasma en medio de la vida. Su túnica se agitaba suavemente con la brisa, su paso era firme, no miró hacia atrás. La ciudad de Jericó, que antes le había parecido una prisión, ahora era simplemente una vía de escape. Se abrió camino a través de las calles de la ciudad, pasando junto a los mercados ruidosos y las guarniciones militares. Nadie le prestó atención. Era solo un israelita saliendo, como tantos otros que venían y se iban. Cruzó la puerta de la ciudad, dejó atrás las palmeras silenciosas y comenzó su carrera hacia las montañas de Efraín. Mientras Ehud se alejaba, un sirviente se acercó a la puerta con su rostro fruncido. «El rey se ha demorado mucho», murmuró. «¿Quizás se ha quedado dormido?» Otro, más temeroso, respondió: «No es prudente molestarlo mientras el rey se alivia. Su majestad tiene un temperamento volátil». Pero la preocupación crecía. Era demasiado tiempo. Finalmente, el oficial que había permitido la entrada de Ehud se acercó, alertado por los murmullos de los sirvientes. Él también percibió el hedor, y su ceño se frunció. «Abrid la puerta. El rey está tardando demasiado». Los sirvientes, dudando, buscaron la llave. La puerta se abrió con un crujido lúgubre, y allí, en el centro de la cámara, yacía la gigantesca figura de Eglón, su cuerpo inerte, desparramado en el suelo. Un grito ahogado de terror y sorpresa se escapó de la garganta del oficial. «¡El rey está muerto!». El pánico estalló en el palacio de Eglón. La noticia de la muerte del rey se extendió como un reguero de pólvora, desatando el caos. Los guardias corrían en todas direcciones. Los sirvientes gritaban, los cortesanos, asustados, se apresuraban a ponerse a salvo, temiendo una conspiración, una rebelión. En medio de la confusión, nadie pensó en el israelita zurdo que había traído el tributo y luego había regresado con un mensaje secreto. Ehud, en su ingenio, había ganado el tiempo preciso. Mientras el palacio de Jericó se sumía en el desorden, Ehud corría. No caminaba, no trotaba. Corría como un ciervo perseguido, pero con la determinación de un león cazador. El sol se estaba poniendo, y el crepúsculo envolvía las colinas de Efraín con sus sombras azules. Llegó a Seirá, en el monte de Efraín, un lugar alto y estratégico, un puesto de observación desde el que podía ver las tierras de su tribu. Apenas sin aliento, tomó el shofar. Era un cuerno viejo, pulido por el tiempo, usado durante generaciones para convocar a la comunidad, para anunciar festividades o para la guerra. Levantó el shofar a sus labios y sopló con toda la potencia de su alma. Un sonido profundo, resonante, que se extendió por los valles y las colinas, un lamento y una promesa, un llamado ancestral que despertó el eco en el corazón de cada israelita. Los hombres de Efraín, dispersos en sus campos y aldeas, levantaron la cabeza. Las mujeres detuvieron sus quehaceres. Los niños miraron a sus padres con asombro. Habían pasado 18 años sin oír ese sonido, un sonido que hablaba de libertad, de resistencia. Uno por uno, los hombres comenzaron a reunirse, curiosos, temerosos, pero con una chispa de esperanza encendiéndose en sus ojos, se acercaron a Ehud, con sus rostros interrogantes. «Escuchadme, hijos de Israel, hombres de Efraín. El Señor, nuestro Dios, ha entregado a vuestros enemigos, a los moabitas, en vuestras manos. Eglón, el rey de Moab, ha caído. Su tiranía ha terminado. Yo mismo lo he matado. Dios lo ha entregado. ¡Seguidme!», gritó Ehud, alzando la mano hacia el valle. «Bajemos al Jordán. Debemos apoderarnos de los vados del Jordán antes de que los moabitas puedan cruzar y huir a su tierra. Dios nos acompaña».
La llamada a la acción fue irresistible. La rabia contenida durante 18 años, la sed de justicia, la esperanza renacida, impulsaron a los hombres de Israel. Dejaron sus herramientas por armas rudimentarias, hoces convertidas en espadas, palos reforzados, hondas de pastores. Descendieron las colinas de Efraín como una cascada humana, sus gritos de guerra resonando en la oscuridad de la noche. El objetivo de Ehud era crucial: los vados del Jordán, esos puntos poco profundos donde el río, en su curso sinuoso, permitía el cruce a pie para los moabitas en Jericó, ahora en pánico por la muerte de su rey. Los vados eran su única ruta de escape de vuelta a Moab. Cuando la noticia de la muerte de Eglón finalmente llegó a las guarniciones moabitas en Jericó y luego a las tropas dispersas en el valle del Jordán, el caos se apoderó de ellos. El pánico de los sirvientes del palacio se extendió a los soldados. Sin su rey, sin su líder corpulento que les inspiraba temor y disciplina, el ejército moabita se desorganizó. La confusión y la desmoralización cundieron entre las tropas, que ahora solo pensaban en escapar, pero ya era demasiado tarde. Cuando los moabitas, en una retirada desordenada, llegaron a los vados del Jordán, se encontraron con un muro de israelitas. No eran un ejército entrenado y uniformado, sino una marea de rostros decididos, de ojos ardientes, de hombres sedientos de justicia. Los israelitas, liderados por Ehud, habían llegado antes. Se habían posicionado estratégicamente, controlando cada punto de cruce, sus armas toscas brillando bajo la luz de la luna. Los moabitas, desorganizados y aterrorizados, se encontraron atrapados entre las aguas del Jordán y la furia de los israelitas. No hubo cuartel. Miles de moabitas cayeron ese día. Eran 10.000 hombres de Moab, todos robustos y valientes, hombres que habían subyugado a Israel con crueldad. Sus cuerpos llenaron el lecho del río, tiñendo las aguas del Jordán de rojo, un sacrificio a la justicia divina. No se les permitió escapar, ni uno solo. Cuando el sol se alzó al día siguiente, su luz dorada bañó un valle transformado. El campo de batalla era un testimonio sombrío de la victoria, pero en los rostros de los israelitas, el cansancio se mezclaba con el éxtasis. La victoria era total. El yugo de Moab había sido quebrado. Israel fue libre. Libre de la opresión, libre del tributo, libre del miedo. La tierra tuvo descanso. 80 años de paz, 80 años de libertad, de prosperidad, de fe restaurada. El nombre de Ehud, el juez zurdo, el hijo de Gerá de la tribu de Benjamín, se grabó en la memoria de su pueblo como el hombre que, con una daga oculta y la mano de Dios, había liberado a Israel de la mano de sus enemigos, y el eco de su historia resonó a través de las generaciones, un testimonio eterno del poder de la fe y la justicia, recordándoles que incluso en la más profunda oscuridad, la luz de la esperanza puede surgir de donde menos se espera. Suscríbete al canal. Aquí encontrarás más reflexiones, historias y palabras que te recordarán que la fe no es solo para los días felices, sino para los días en que apenas puedes seguir de pie. Porque aunque el mundo cambie, la esperanza en Dios nunca se apaga.